Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, en este video vamos a explicar la unidad hidrostática. Empezamos ahora a ver lo que es la mecánica de fluidos, que es el estudio de los fluidos, donde nosotros vamos a hablar siempre de líquidos, también de gases, es decir, tanto los líquidos como los gases tienen comportamiento como fluidos, pero no vamos a centrar específicamente en la mecánica de los líquidos, porque los gases, si bien muchas leyes de la hidrostática e hidrodinámica se pueden aplicar a los gases, ya vamos a ver que los gases están gobernados por sus propias leyes, que los vamos a ver en la unidad justamente de gases. Así que vamos a empezar por hidrostática, que es básicamente la rama de la física que va a estudiar los fluidos en reposo, que se encuentran en algún tipo de contenedor. Generalmente vamos a tener ejercicios con algún líquido, que puede ser agua, puede ser mercurio, que se usa mucho en los ejercicios, o algún tipo, otro tipo de líquido cuya densidad generalmente es dato. Van a estar en un recipiente y nos pueden dar la geometría del recipiente o algunos datos y pedirnos calcular ciertas magnitudes como la presión, la tensión superficial, etc. La hidrostática entonces va a ser la rama que estudia los fluidos en reposo, y el primer concepto que tenemos que manejar es el de densidad. La densidad es una magnitud escalar que se mide en sistema internacional en kilogramos sobre metro cúbico y en CGS en gramos sobre centímetro cúbico, porque siempre es una masa sobre un volumen, y para pasar de kilogramo sobre metro cúbico a gramos sobre centímetro cúbico se divide por 10 a la 3. Guarda que estamos acostumbrados a multiplicar para pasar de SI a CGS, en este caso se divide por 10 a la 3 por 1000, y para pasar por allá se multiplica por 10 a la 3. La densidad va a ser entonces la magnitud escalar que relaciona para un determinado fluido, también se puede usar esto para un sólido en realidad, relaciona la masa y el volumen de dicho fluido, de dicho sólido. Es decir, si yo, la fórmula de densidad es masa sobre volumen, por eso me quedan esas unidades. Si yo tengo un recipiente cúbico de un centímetro de arista, si la arista, que es uno de los lados del cubo, mide 1 centímetro, bueno, sabemos que los cubos tienen todos los lados iguales, así que todos los lados van a medir 1 centímetro. Bueno, yo quiero calcular el volumen de este cuerpo. El volumen de un cubo, tienen las fórmulas ustedes en el apunte teórico, hay que manejar las fórmulas de los volúmenes más comunes. El volumen de un cubo es lado al cubo, lado por lado por lado, pero como el lado es el mismo, me queda el lado del cubo. 1 al cubo me va a quedar 1 centímetro cúbico, es el volumen de este cubo de 1 centímetro de arista. Si yo relleno este cubo con agua hasta el límite, si yo lo relleno con agua, me va a quedar que justo entró 1 gramo. Justo entra 1 gramo de agua en un volumen de 1 centímetro cúbico. Por lo tanto, la densidad del agua, si entra 1 gramo en 1 centímetro cúbico, decimos que es 1 gramo sobre centímetro cúbico. Es decir, la densidad del agua hay que saberla de memoria. La densidad del agua la vamos a dejar anotada acá. Densidad del agua es 1 gramo sobre centímetro cúbico. Y en CGS, ese es el CGS. Y en SI, 1000 kilogramos por metro cúbico si hago el pasaje. Se puede trabajar como siempre en cualquiera de los dos sistemas, internacional o CGS, el que prefieran, según los datos, según la conveniencia. Yo personalmente prefiero trabajar esta unidad, todo lo que es hidrostática y hidrodinámica, la prefiero en CGS. Primero porque las densidades justamente son más cómodas en CGS. La del agua pasa a ser 1, la del mercurio va a ser 13,59 y demás, mientras que en internacional son números más grandes, así que yo trabajo en general en sistema CGS para esta unidad. Bien, si yo ahora vuelco el agua de este recipiente y le pongo ahora mercurio, símbolo químico del mercurio, que es el líquido más denso que existe, es el líquido más denso. Sabemos que el mercurio es un metal, pero es un metal que a temperatura ambiente es líquido, es prácticamente sólido, pero está al límite. El mercurio a temperatura ambiente es líquido, pero va a ser entonces el líquido más parecido a los sólidos que existen, por eso decimos que es el que tiene la mayor densidad. Si yo pongo mercurio
hasta el límite de este recipiente, en vez de entrarme un solo gramo, me entran 13,59 gramos. Muchísimo más mercurio que agua en cuanto a cantidad, en cuanto a masa. El volumen es el mismo, pero me va a entrar 13,59 veces más mercurio en masa que agua, y eso es porque el mercurio es más denso. La densidad del mercurio, por lo tanto, si divido la masa sobre el volumen en el que ingresa, en el que entra, va a ser de 13,59 gramos sobre centímetro cúbico, o en sistema internacional será 13.590 kilogramos sobre metro cúbico. Esas dos densidades hay que saberlas de memoria, ¿sí? Porque no las van a dar como dato, yo las tengo que saber para los ejercicios. Bien, eso con respecto a la densidad. Siempre la densidad la voy a calcular entonces como masa sobre volumen. Generalmente vamos a estar trabajando con fluidos, pero también puede ser calculada para un cuerpo sólido. El concepto de densidad media es útil, la densidad media es útil cuando tengo un cuerpo con distintas densidades, pero yo quiero sacar la densidad promedio o media. Básicamente es la masa total del cuerpo sobre el volumen total. Es decir, si tengo un cuerpo que es mitad, supongamos, hierro y mitad plástico, entonces tengo una densidad acá y otra densidad distinta, pero me piden la densidad media. Yo voy a hacer, la masa total será la masa del hierro más la masa del plástico, masa 1 más masa 2, sobre el volumen del hierro más el volumen del plástico, volumen 1 más volumen 2. Eso me va a dar la masa total sobre el volumen total. Ahí voy a estar hablando de densidad media o promedio. Si tuviese un ejercicio con un cuerpo que tiene distintas densidades y me piden la densidad promedio o media, se suma la masa total arriba y se divide por el volumen total de ese cuerpo, si llegara a haber un caso así. Bien, las fórmulas de volumen las tienen en el apunte, tienen que saber la del cubo, la del prisma, la del cilindro y la de la esfera. Después revísenlas, están ahí escritas. Y con respecto a los volúmenes, algo también que es importante aclarar es que los volúmenes pueden ser medidos en la escala del metro cúbico, centímetro cúbico, kilómetro cúbico, etcétera, etcétera. Recordemos que si yo quiero pasar 3 kilómetros cúbicos a centímetro cúbico, primero, si quiero hacer un pasaje del sistema de una unidad a otra en el volumen, en la magnitud volumen, no es lo mismo que pasar de kilómetro a centímetro. Yo, para pasar de kilómetro a centímetro, hubiese multiplicado por 10 a la 5, porque estoy bajando 5 pisos. Como es cúbica la cuestión, voy a multiplicar el 5 por 3. Por lo tanto, lo tengo que multiplicar por 10 a la 15. 3 kilómetros cúbicos van a ser 3 por 10 a la 15 centímetros cúbicos. No se olviden que si la escala es cúbica, si estoy pasando de un volumen a otro, se multiplica por 3 el número de pisos para hacer el pasaje y determinar cuál es el exponente del 10. Lo mismo si fuera pasar en escalas de superficie, que es cuadrática, se multiplicaba por 2. Eso por un lado. Ahora, estas son unidades de volumen: kilómetro cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico, etc. Pero también existe el kilolitro, el litro, el mililitro, el hectolitro. Estas también son unidades que pueden ser utilizadas para determinar volúmenes. Esto en realidad tiene la magnitud, se llama capacidad. La capacidad se mide en litros, el volumen se mide en metro cúbico, pero la verdad es que la capacidad y el volumen se pueden utilizar como sinónimos. Entonces, la regla es saber que el kilolitro es lo mismo, es sinónimo del metro cúbico. Así que si tengo 2 kilolitros, son 2 metros cúbicos. El litro, en cambio, es sinónimo del decímetro cúbico. Si tengo 10 litros, son 10 decímetros cúbicos. Y el mililitro es sinónimo del centímetro cúbico. No hace falta que sepan todo esto de memoria. Con acordarse un solo renglón, uno ya puede hacer el pasaje. Entonces, si tengo que pasar de kilolitro, supongamos, a milímetro cúbico, bueno, de kilolitro lo paso a mililitro, o sea, usando la escala que todos conocemos, el edificio, multiplicaré por 10 a la 6 en este caso, y luego ya sé que estoy en centímetro cúbico, o sea, ya esto es sinónimo, y de acá lo paso para acá,
multiplicando por 10 a la, tengo que bajar un piso por 3, 3. Entonces, si tengo que hacer un pasaje entre una unidad de capacidad y una unidad de volumen, con acordarme uno de los tres renglones, yo ya puedo hacer la conexión entre los dos tipos de unidades, ¿sí? Bien, para tener en cuenta entonces, con respecto a la densidad, dijimos entonces masa sobre volumen, hay que saber de memoria la del agua, la del mercurio. La densidad va a ser una magnitud que está presente constantemente en los ejercicios, hay que saber usarla, calcularla. Después tenemos el concepto de peso específico. Igual, antes de pasar a peso específico, aprovecho, tienen un ejercicio para realizar en la página 123 del apunte teórico. Vamos a hacerlo, ya que estamos. Tengo, ¿cuál es el diámetro de una esfera de plomo? Tengo una esfera de plomo, es el símbolo químico del plomo. Si pesa 7,248, o sea, me dan el peso, 7,248 Newton, y la densidad del plomo es 11,3. Siempre los cuerpos sólidos suelen tener mayores densidades que los cuerpos líquidos. Suele ser esa la regla, porque recordemos que un cuerpo sólido, si miro sus moléculas, están todas apretadas, están ordenadas todas las moléculas. En cambio, un cuerpo líquido tiene las moléculas un poco más dispersas. Hay cierto orden molecular, pero presenta huecos, se dice, mientras que el gas ya está completamente, las moléculas están completamente separadas. Predominan fuerzas de atracción intermoleculares y acá predominan fuerzas de repulsión o de la energía cinética. Y acá intermedias, pero predominan más las de atracción que las de repulsión. El líquido está más cerca del sólido que del gas. Esto explica por qué los gases tienen menos densidad, porque en un mismo volumen entra menos cantidad de materia. Los líquidos tienen densidad intermedia y generalmente son los sólidos los que tienen las mayores densidades. Pero recordemos, el mercurio es un líquido con una densidad muy grande para ser un líquido. Es el líquido más denso que existe. De hecho, miren que la densidad del mercurio termina siendo mayor que la del plomo. Pero el mercurio, por sus características, sus propiedades físico-químicas, es líquido a temperatura ambiente. Bien, ¿cómo resolvemos este ejercicio? Bueno, la pregunta de todo esto es el diámetro de la esfera. El diámetro, ustedes saben qué es esto, ¿no? Diámetro, el radio es la mitad del diámetro. El radio es la distancia entre el centro y la periferia, en este caso de la superficie de la esfera. Y el diámetro es 2 veces el radio. El diámetro siempre es 2 veces el radio, el doble del radio. Bueno, claramente que yo con esta información tengo que poder sacar el volumen de la esfera. Y una vez que tenga el volumen voy a poder despejar el radio de la fórmula de volumen y después el diámetro. El tema es que el volumen va a salir seguro de la fórmula de densidad. Masa sobre volumen. La densidad la tengo y la masa no la tengo, pero si tengo el peso, con el peso deduzco la masa. Siempre que me den el peso saco la masa y viceversa. Yo tengo que estar acostumbrado que peso y masa automáticamente los puedo interconvertir usando la densidad, usando la gravedad. Entonces, calculemos la masa. Fíjense que tengo dos sistemas, tengo el internacional y CGS, así que o paso todo a internacional o paso todo a CGS. Supongamos que primero calculo la masa a partir del peso. Yo sé que peso es masa por gravedad. Entonces, 7,248 newton es la masa por 9,8. Que 9,8 viene en metros sobre el segundo al cuadrado si estoy trabajando en internacional. La masa, por lo tanto, 7,248 dividido 9,8. La masa es 7,74, si redondeo ese número, kilogramos, porque estoy en sistema internacional. Ahora lo voy a pasar a gramos. 7,740 gramos, lo voy a pasar a gramos y como gramos me lo llevo entonces a la fórmula de densidad. Si densidad es masa sobre volumen, ahora ya estoy trabajando todo en CGS. Ahora estoy trabajando todo en CGS. Ahí voy a despejar el volumen de la esfera, la densidad de la esfera, la masa, que la saqué a partir del peso, y despejo el volumen.
Recordemos que esto se despeja en diagonal, así pasa el volumen arriba y pasa el 11,3 para abajo. Esto me da un volumen igual a 65,487 si redondeo, y el volumen queda en centímetro cúbico porque estoy trabajando ya en CGS. El volumen viene en centímetro cúbico. Finalmente, con el volumen saco el radio, porque ahí tengo que saber la fórmula del volumen de la esfera, que les había dicho antes, la tienen en el apunte. El volumen de la esfera, volumen de una esfera, va a ser 4 tercios por pi por radio al cubo. Guarda que es 4 tercios. La mente tiende a recordarlo al revés. Estamos más acostumbrados a una fracción 3/4 que 4 tercios. Pero esto es 4 tercios. No la den vuelta después de esta fracción. Bueno, y de despejo el volumen lo tengo. Y de esa forma el radio. El volumen, primero voy a pasar el 4 tercios dividiendo, después pi dividiendo y después la raíz cúbica. Entonces, ahí tengo el volumen que había calculado. Paso dividiendo 4 tercios, siempre usen paréntesis, paso dividiendo pi. La calculadora te puede decir cuánto es pi si haces shift. En esta, shift X, está el pi ahí en amarillo, o sea que no tienen que poner 3,14 ustedes, no, pongan pi de la calculadora si usan todos los decimales. Y me falta sacarle la raíz cúbica a eso. Me termina dando 2,5 el radio en centímetros, porque vengo trabajando todo en CGS, por lo tanto el diámetro va a ser el doble. El diámetro que me estaban pidiendo es el doble. Entonces ahí tenemos un ejemplo de cómo se usa la densidad. Tener en cuenta que el peso es para sacar la masa en este caso, porque el peso como tal no me va a servir acá. Y bueno, repasamos el volumen de la esfera, se despeja el radio. Una vez que tengo el radio, el diámetro es el doble del radio. En toda esfera, circunferencia y círculo. En esas tres figuras, siempre el diámetro es el doble del radio. Bien, después tenemos el concepto de peso específico. Es como parecido a la densidad, pero bueno, no es tan famoso como la densidad. No es el protagonista acá. El peso específico de un cuerpo que es propio de cada material es como la densidad que es propia de cada material. Tengamos en cuenta que la densidad de un cuerpo no cambia según cuánta masa de cuerpo tengo. Es decir, la densidad del agua es 1 gramo sobre centímetro cúbico, y esa es la densidad de una gota de agua, y esa es la densidad de una pileta con agua, y esa es la densidad de cualquier cantidad de agua. La densidad es una propiedad intrínseca de la sustancia, le pertenece a cada sustancia. El agua siempre tiene densidad 1 en sistema CGS, no depende de la cantidad, es como un sello para el agua. Y el mercurio va a tener la densidad 13,59. No importa si es un vasito con mercurio o una pileta con mercurio, la densidad no cambia, la densidad es propia de cada sustancia. Recordemos de química, las propiedades intrínsecas son aquellas que definen la sustancia, que no se modifican por la cantidad de materia. Por lo tanto, si la densidad es una propiedad intrínseca, es como el color, olor y el sabor. No me van a cambiar esas propiedades según la cantidad de materia que tenga, sino que se van a mantener siempre constantes mientras la sustancia sea, en este caso, agua. El peso específico pasa lo mismo, también es propio de cada sustancia, le pertenece un peso específico a cada sustancia, si bien esto ya depende de la gravedad, porque acá vamos a tener en cuenta la gravedad del planeta. En la Tierra, por lo menos, cada sustancia tiene su propio peso específico. El peso específico es el peso del cuerpo sobre el volumen. O sea que en vez de ser masa sobre volumen, es peso sobre volumen. Si recordamos que el peso es masa por gravedad, me queda masa por gravedad sobre volumen. Y como masa sobre volumen es densidad, otra forma de calcular el peso específico es densidad por gravedad. ¿Sí? Entonces puede ser que lo calcule como peso sobre volumen o densidad por gravedad. Por eso dependemos de las circunstancias gravitatorias en las que nos encontremos. En la Tierra el peso específico va a ser determinado y en el Marte habrá otro peso específico para la misma sustancia. En sistema internacional el peso específico se va a medir en newton sobre metro cúbico,
recordemos que es fuerza y volumen en CGS DINA sobre centímetro cúbico, por lo tanto, y para pasar de sistema internacional a CGS, acá si no me equivoco, ahí les confirmo, se divide por 10 y para arriba se multiplica, pero déjenme que lo chequeo. No es tan común trabajar con los pesos específicos, es siempre más probable que trabajemos con densidades. Sí, está bien. Para pasar de internacional a CGS tengo que dividir por 10. Recordemos que si bien uno puede saber esto de memoria, también lo puedo deducir, porque no se olviden que pasar una unidad que tiene numerador y denominador en otra es pasar los newtonadinas por 10 a la 5 y después los metros cúbicos a centímetros cúbicos por 10 a la 6 y después hacer la división. Es decir, si yo no me acordaba esto, no pasa nada. Me dicen, pasa 2 newtons sobre metro cúbico, pásamelo a DINA sobre centímetro cúbico. Bueno, ningún problema. ¿Qué tengo que hacer? Los 2 newtons lo paso a DINA. 2 por 10 a la 5. Ese número es mejor acordárselo. Y 1 metro cúbico lo paso a centímetro cúbico. 1 por 10 a la 6. Entonces cuando hago la división me queda 0,2. O sea, en un solo paso es como dividir por 10. Pero si no me acordaba eso, puedo pensarlo y resolverlo también. Sí, me va a llevar más tiempo, así que si te lo acordás mejor, pero si no te lo acordás no pasa nada. Uno lo puede deducir. Si sabes los pasajes más básicos, ¿no? De metro a centímetro cúbico, de newtonadinas. Miren, les aprovecho para mostrarles una cosa. Supongamos que de newtonadinas no te acordabas, que era 10 a la 5, de newtonadina. No te acordabas, también lo puedo deducir, porque el newton es la fuerza, y se acuerdan que fuerza es masa por aceleración. O sea, el newton se forma con el kilogramo y el metro sobre segundo al cuadrado. Un newton es un kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Entonces la DINA es el gramo por centímetro sobre segundo al cuadrado. Si yo tengo que pasar 2 newton a DINA y no me acordaba que era por 10 a la 5, puedo recordar que son 2 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado y lo quiero pasar a gramo por centímetro. O sea, desgloso de cómo está formado el newton y cómo está formada la DINA. Y cada vez voy llegando a unidades más básicas que ya tengo que poder saber solo cómo pasar. Entonces, para pasar de kilogramo a gramo, multiplico por 10 a la 3, primero. Y para pasar de metro a centímetro, multiplico por 10 a la 2. Mientras que el segundo al cuadrado es el mismo. Fíjense cómo en definitiva termino multiplicando ese 2 por un 10 a la 5, producto de potencias de igual base. Entonces, el 10 a la 5, para pasar de newtonadinas, se constituye por el 10 a la 3 del kilogramo y el 10 a la 2 del metro sobre segundo al cuadrado. 10 a la 3 por 10 a la 2, 10 a la 5. Todas estas formas de pasar, que las tienen todas en la tablita que vimos en la unidad de vectores y magnitudes físicas, se pueden deducir de esta manera. No hay que saberlas de memoria. Pero bueno, con la práctica uno las termina aprendiendo. Por supuesto, lo que no es negociable es que tienen que saber sí o sí cómo pasar de kilogramo a gramo, de metro a centímetro y cualquier unidad que la tengan que pasar usando el edificio. ¿Bien? Eso no es negociable. Hay que saberlo. Bueno, vamos al concepto protagonista de toda esta unidad. La magnitud más importante de toda esta unidad que nos va a perseguir, podría decir nos va a acompañar, para no ser tan dramático, pero decir nos va a perseguir toda esta unidad, es la presión. El concepto de presión es eje de un montón de conceptos que vamos a ver en esta unidad y en la unidad que sigue también. Hidrostática, hidrodinámica. Ambas usan a la presión en todos lados. La densidad también es importante, pero la presión ya tiene muchas más cuestiones teóricas que recordar. La presión es una magnitud. Es una magnitud física que va a medir una fuerza sobre una superficie. Una presión es una magnitud que surge cuando yo hago una fuerza y la fuerza se distribuye en una superficie. Por ejemplo, si yo hago fuerza sobre la pizarra, estoy ejerciendo a la vez una presión, porque esa
fuerza se distribuye en una superficie. Bueno, entonces la presión va a ser una fuerza sobre una superficie. Como decíamos, si yo hago una fuerza sobre una superficie, esa fuerza se distribuye en esa superficie y genera una presión. Entonces, la existencia de las presiones depende de la existencia de fuerzas. Tiene que haber una fuerza primero para que haya luego una presión si se aplica sobre una superficie. Hay muchas magnitudes que dependen o derivan de las fuerzas. Por ejemplo, el momento de una fuerza. Recordemos que el momento de una fuerza era una magnitud vectorial que medía cómo, de qué manera una fuerza generaba rotaciones en los cuerpos si la fuerza no pasaba por el centro de momento. Bueno, momento de fuerza depende de fuerzas. Las presiones también dependen de las fuerzas. ¿Cuáles son las unidades de la presión? Bueno, acá entramos en conflictos, en realidad, porque hay 5 unidades de presión distintas. Estamos acostumbrados a trabajar en 2 sistemas, internacional y CGS, por lo tanto tenemos 2 unidades para cada magnitud, pero la presión tiene 3 extras. Hay que saberlas a todas. Si yo trabajo en sistema internacional, la presión va a ser Newton sobre metro cuadrado. Fuerza y superficie del internacional. Esto se transforma en el pascal. En internacional la presión se mide en pascales. En CGS la presión va a ser DINA sobre centímetro cuadrado. Esto me constituye la varia. Esas son las unidades de la presión en sistema internacional y en CGS, pascal y varia. Para pasar de pascal a varia es muy fácil, se multiplica por 10, para volver se divide por 10. Como decíamos recién, recordemos que esto lo puedo deducir si paso de Newton a DINA y después de metro cuadrado, centímetro cuadrado, solo me queda entonces que tengo que terminar multiplicando por 10 en definitiva, porque multiplicaría por 10 a la 5 para pasar esto y dividiría por 10 a la 4 para pasar esto, me quedaría 10 a la 1. Bien. ¿Cuáles son las otras unidades de la presión? Las voy a ir enumerando y después vamos a hacer un par de ejercicios para que se queden tranquilos cómo se usan. Nosotros vamos a partir, para hacer los pasajes con las otras, vamos a partir de la unidad atmósfera. La atmósfera es una unidad de presión que se usa bastante. Una atmósfera es la presión que nos hace justamente toda esta capa de aire que tenemos sobre nuestras cabezas. Toda esta capa de aire que tenemos sobre nuestras cabezas nos ejerce una determinada presión. Nosotros vivimos bajo una presión equivalente a una atmósfera. Esa es la presión atmosférica que se llama. Ya vamos a hablar de la presión atmosférica, pero sepan que es la presión que recibimos sobre nuestras cabezas del aire que tenemos encima nuestro, porque el aire no deja de ser materia, o sea, no estamos en el vacío, estamos en una pileta de aire que tiene masa, la densidad es muy baja porque es un gas, pero no deja de ser masa, es oxígeno, es nitrógeno, es dióxido de carbono, tenemos hidrógeno, tenemos un montón de gases que forman la atmósfera y que están pesándonos. Aunque nos parezca raro pensarlo, nos pesan sobre nuestra cabeza. Entonces, esa presión que hace esa atmósfera es una atmósfera en cantidad, se dice que es una atmósfera. Una atmósfera, lo que hace justamente toda esta columna de aire, equivale a 101.325 pascales. Y eso hay que saberlo de memoria, lamentablemente, porque lo voy a usar para hacer los pasajes. La regla de 3, para pasar de atmósferas a pascales, la voy a hacer así. Por lo tanto, en varias, si para pascales había que multiplicar por 10, en varias me va a quedar el mismo número pero con un 0. 1.013.250 varias es lo mismo que estos pascales, que es una atmósfera. La otra unidad es el milímetro de mercurio. 760 milímetros de mercurio son una atmósfera de presión. Ya vamos a ver de dónde sale esto. Y por último hay una quinta unidad que es el centímetro de agua. Vamos a ver dónde sale después, que equivale una atmósfera a 1033 centímetros de agua. Entonces, con este cuadro, yo tengo que todas estas 5 cantidades son todas equivalentes. Si me piden pasar una determinada cantidad de pascales a milímetros de mercurio, por ejemplo, voy a decir, si 101.325 pascales equivalen a una atmósfera que equivalen a 760, entonces, por ejemplo, si tengo que pasar, no sé, 10.000 pascales, X. Entonces yo voy a plantear cualquier pasaje entre estas unidades partiendo como primer renglón de la regla de 3 de esta
de este cuadrito, ¿bien? Esas son las unidades de la presión. Hay algo importante que es, fíjense, la presión es fuerza sobre superficie, por lo tanto la superficie muchas veces no me la van a dar, la tengo que calcular. Hay que saber la fórmula de la superficie del cuadrado, rectángulo, triángulo y círculo. Están en el apunte también, así como hay que saber los volúmenes de los cuerpos principales, hay que saber las superficies, las fórmulas de esas figuras principales. Están todas en el apunte, esto está en la página 124 y las pueden conseguir también en todos lados, por eso no me voy a detener a escribírselas, ¿bien? Las pueden conseguir en cualquier libro, en internet, en el apunte, están, son muy conocidas.